Hola, ¿cómo están? Seguimos dando vuelta en Egipto y vamos a seguir todavía por un tiempito. Y si bien parece que este video no está directamente relacionado con la espiritualidad, sí está. Pero principalmente te quiero decir que este video está relacionado con entender que la historia de la humanidad que nos han venido contando desde que entramos al colegio no es la correcta. Pero no me tienen que creer a mí, no me tienen que creer lo que yo digo. Yo ya estoy convencida de esto. Miren los videos y saquen sus propias conclusiones. Pero hoy les quiero contar que 8 kilómetros al norte de las pirámides de Gizeh hay una necrópolis, Zahwet el Arian, un lugar poco conocido pero que revela cosas trascendentales sobre el pasado de Egipto. Este lugar tal vez tiene la llave definitiva para que podamos entender para qué servían las pirámides, definitivamente. Cuando esta necrópolis fue descubierta allá por 1900, en principio no despertó interés porque no había muchos tesoros. La pirámide que ahí había tampoco llamó mucho la atención y ya estaba en ruinas. Alessandro Borsante, el egiptólogo italiano, que fue muy famoso, justo andaba por la zona explorando algo y se topó con esta pirámide. Y como no encontró nada de interesante, decidió abandonar la zona. Y para volver al Cairo decidió cortar camino por el medio del desierto porque supuestamente sería más rápido. Cuando se topó con el descubrimiento que cambió su vida para siempre. Después de 2 kilómetros de camello hacia el norte, encontraron una construcción rectangular de granito. Lo más raro es que toda esa zona ya venía siendo explorada desde 1830 y nunca nadie encontró nada por la zona. Barzante volvió al Cairo y buscó 50 personas para trabajar en la excavación de lo que había encontrado y solamente le tomó un par de días darse cuenta que su intuición estaba absolutamente correcta. Descubrieron un inmenso pozo que tenía túneles hacia el centro de la tierra. Ese pozo estaba bloqueado, intencionalmente lleno de escombros. El equipo empezó a desobstruir inmediatamente, tarea que llevó bastante tiempo. El 8 de diciembre de ese mismo año, Barzante encontró algo muy intrigante. A 21 metros de profundidad encontró una gran pared de granito rosa. El granito rosa es una piedra muy difícil de ser trabajada y no es utilizada comúnmente. Además, que esas piedras venían de Asuán, una ciudad que está a 950 kilómetros al sur del Cairo, lo cual genera el misterio de cómo lo transportaron hasta acá. Asuán es una de las ciudades más lindas que tiene Egipto. Cuando uno visita Egipto, si te quedas en el Cairo, lamentablemente es una ciudad muy golpeada, es una ciudad pobre, en ruinas por los terremotos. Si no salís de ahí, no te da una impresión de que Egipto fuera un lindo país. Pero bueno, volviendo. Si esa piedra de 20 toneladas fue puesta ahí, con todas las dificultades que genera transportarla hasta ese lugar, era porque algo muy importante ocultaba. Y claro que Barzante sacó esa conclusión. Y él estaba total y absolutamente convencido de que ahí habían encontrado algo que iba mucho más allá de su comprensión. Y no estaba equivocado. Al llegar al fondo del recinto se encontraron muchas más piedras de granito rosa, pero también se encontró un pasaje secreto y a una posible ciudad subterránea. Durante las excavaciones fueron encontrados escritos utilizando jeroglifos que no eran los convencionales egipcios. Por eso, ni él ni otros egiptólogos consultados lograron descifrar los escritos, aumentando los misterios de este lugar. Claro que había un gran bloque de granito obstruyendo la entrada subterránea. Y cuando lograron sacar
el bloque de granito de 30 toneladas con mucho esfuerzo porque eran rudimentarias las herramientas que tenía. Adivinen qué encontraron. Otro y otro bloque de granito, todos acomodaditos ahí muy propositalmente para que nadie tuviera acceso a ese pasaje secreto. Pero ¿por qué se tomarían tanta molestia de apilar en ese pozo esas piedras tan pesadas y tan valiosas? ¿Qué había allí que valía tanto la pena esconder? Justamente en esta obsesión por remover todo y llegar al fondo encontraron algo muy interesante. Descubrieron como un agujero ovalado, aproximadamente 1 metro de diámetro, perfectamente trabajado y pulido con los bordes pulidos. Tenía forma de huevo, algo así como una bañera ovalada. ¿Y dónde está el misterio? ¿Qué había dentro de esa bañera? Bueno, nada. Estaba vacía. Nada de esto tenía sentido y Barzante estaba loco. Era como un lugar construido para ser extremadamente protegido, un lugar para guardar algo muy valioso, pero estaba vacío. Pero en el fondo de esa bañera había como un líquido seco ya, medio viscosito, negrito, extraño, tipo alquitrán seco o algo así, que no hacía sentido con los usos y costumbres del antiguo Egipto y que no había registro de nada que se le pareciera. Barzante se había obsesionado con la exploración de ese pozo y se volvió loco. No paró hasta que todos lo terminaron abandonando. Meses más tarde encontró al lado norte de esta bañadera una escalera que conducía a un andar inferior. No fue lo único que descubrió, porque en el día 31 de marzo de 1905 una tremenda tormenta azotó la zona. Y claro, todo se inundó de agua. Fueron 3 metros de agua acumulada. 3 metros de agua acumulada por toda esa superficie eran trillones de litros de agua. ¿Y qué sucedió? El agua se desagotó en tiempo récord, lo que sugería que ahí había un compartimiento subterráneo, uno o más, pero eran muy grandes. Con esto le volvió la credibilidad de Barzante. La gente entendió que en realidad no estaba loco y que había un compartimiento secreto, pero aún así que los trabajadores han vuelto a trabajar con él, no lograban encontrar la ranura o la entrada o por dónde se escurría el agua. Trataron muchísimas veces de remover todas esas piedras, pero estaban trabadas. Era una especie de rompecabezas cósmico, confuso, porque para sacar una había que sacar otra y había que sacarlas en orden. Requería un orden específico y era muy difícil de acertar. La cosa se puso tan complicada porque no tenía tecnología ni dinero para mover esas piezas, que solo en 1911 logró nuevamente financiamiento para seguir la excavación. Barzante había pasado años obsesionado con este pozo y tratando de convencer personas influyentes, según él, a que financiaran su excavación. En 1911 finalmente encontró quien le financiara la excavación, pero cuando volvió al pozo se volvió a topar con el impedimento de que las piedras estaban encajadas y para desencajarlas era en un orden específico que él no lograba descifrar. Barzante, después de probar varias veces, terminó llegando a la conclusión de que ahí se construyó algo que no se podía acceder. Estaba hecho para que nadie lo descubriera y por eso estaba tan fuertemente protegido. Murió inesperadamente a los 59 años de una enfermedad misteriosa y el pozo fue olvidado y nuevamente se llenó de arena. Pero en 1954 ese lugar sirvió de escenario para las películas La Tierra de los Faraós. Y después del éxito de esta película, otros investigadores les llamó la atención a ese lugar. En 1964, el gobierno de Egipto cercó el lugar y puso ahí una base militar y prohibió el ingreso y la salida a cualquier persona. Nadie más podía arrimarse a ese lugar. De nuevo, ¿qué hay ahí
que tiene que ser custodiado con guardias armados. ¿Qué hay ahí que nadie puede saber, que nadie puede investigar, si teóricamente no hay nada? Para los egiptólogos de la actualidad, el local es apenas una base de pirámide no finalizada. Pero es muy interesante y muy misterioso porque el lugar justamente fue cerrado por el gobierno cuando volvió a despertar el interés general del público. Los egiptólogos modernos afirman que ahí no hay nada y lo afirman de una manera tan sistemática y autómata que no creo que no haya nada. Si eso solo fuese la fundación de una nueva pirámide, ¿por qué utilizarían granito rosa tan codiciado en la época? Y los bloques, todo el transporte y todo, ¿por qué tanto trabajo por algo que no se va a ver? Raro, rarito. Pero la respuesta a todo esto puede llegar a ser algo todavía más misterioso de lo que creemos. En 1960, Eduardo Cankes publicó un libro llamado, en la traducción, algo así como La bomba del faraón, que dejó en shock a toda la comunidad científica de la época, ya que argumenta que todos esos pasajes que hay en las pirámides eran, en el fondo, reservorios de agua que en el pasado eran utilizados para enviar agua de riego a el interior del desierto. Por supuesto que en la época fue extremadamente criticado y tachado de loco, pero luego una investigación más profunda hecha por ingenieros determinó que la teoría de Cankel no era tan alocada y que tenía sentido. Estudiando un poco la situación, era posible como una posibilidad. O sea, ¿serían las pirámides reservorios de agua? Pero bueno, los ingenieros corroboraron de que podría llegar a ser una posibilidad, pero todavía no terminaba de hacer sentido del todo esta historia. Y como dato de color, si tuviéramos que ajustar al precio de la construcción hoy, las pirámides saldrían algo de 5 billones de dólares. Bueno, si realmente son una bomba de agua, esta bomba debería succionar de un lado, ¿no es cierto?, y tirar el agua para otro lado. Y bueno, es justamente en este punto donde se conectan las pirámides con este pozo de Zawat al-Arian, ya que este pozo sería una reserva de agua existente. Un estudio reciente que indica que estos túneles subterráneos están todos conectados a muchísimos lugares. Un sistema de esclusas y cámaras mucho más complejo de lo que podemos construir hoy en día. Algunos ingenieros notaron que la estructura de la pirámide de Gizeh y de Keops funciona como una bomba de ariete. De acuerdo con observaciones en las paredes internas, las pirámides presentan daños causados por el agua. Por lo tanto, se cree que es posible. Para saber un poco más de este tema, el ingeniero John Cardamone construyó una bomba similar de forma casera en su casa y constató de que es posible. Cardamone se dio cuenta que construyó algo mucho mayor que una bomba. Cardamone renombró el aparato a generador de pulsos. Y si dentro de las pirámides el agua estaba generando ondas, se movían hacia arriba por el granito, gracias a sus propiedades reflectivas, generando una especie de ionización de la atmósfera en el entorno de las pirámides, produciendo de hecho un campo electromagnético. O sea, era una usina hidráulica. Una usina hidráulica en las pirámides. Y si más o menos ya viste los videos anteriores y estás al tanto de los videos de este canal,
verás que para nosotros eso no es tan novedoso. De hecho, en el templo de Dendera tenían lámparas y todo está muy relacionado con las ideas de Tesla. Esas mismas ideas son las que Tesla trajo al mundo, este genio ignorado por ustedes, por nosotros, por la humanidad. Saben que tenía obsesión por las pirámides de Egipto y la distribución de la energía limpia y gratuita para todo el mundo. Pero antes que logre mostrar esto al mundo, su laboratorio fue saqueado y años de apuntes y trabajos, estudios, simplemente se perdió. Todo su memorial y todas sus bitácoras y lo poco que se salvó del asalto terminó de desaparecer después de su muerte. Raro, rarito, ¿no? Pero por suerte ya hay gente que retomó las ideas de Tesla y gente estudiando todo este tema, que por alguna extraña razón nadie habla y no sale a la luz. Hoy más que nunca debemos adaptarnos a la idea de que había mucha más tecnología en un pasado remoto. Pasado remoto que por algún motivo lo perdimos esa línea de tiempo, perdimos la evolución, como si nos hubieran obligado a resetear y empezar de nuevo. La verdad es que no se entiende qué fue lo que pasó, pero bueno, con todo esto en mente, volvamos a nuestro pozo de Zawat al-Aryan. Si bien nunca se pudo comprobar por qué este lugar sigue custodiado, pero es muy probable que se conecte subterráneamente con las pirámides. ¿Recuerdan que el líquido oscuro encontrado? Bueno, podría ser restos de algún químico usado para electrificar aún más el agua, y eso justificaría que este lugar sea tan prohibido hoy en día. Porque hoy en día tenemos la tecnología para excavar o escanear sin excavar, ver lo que hay ahí. Tenemos drones, tenemos ratas, moscas, cucarachas, hormigas, todo con cámaras, toda la tecnología para sondear qué pasa por ahí. ¿Por qué el gobierno de Egipto no lo hace? ¿Por qué no lo quiere hacer? Sabiendo que Egipto es un país tan seco y que muchas poblaciones sufren con la falta de agua y con la falta de energía, por supuesto, ¿por qué no le da eso a su pueblo? ¿Por qué lo esconde y lo guarda, incluso sabiendo que su gente lo necesita? No sé qué les parece a ustedes, pero para mí todo esto tiene mucho sentido. Incluso por ahí, viste, aparatos tecnológicos que se encuentran desparramados por el mundo, que uno se da cuenta que tienen mucha tecnología, pero que también son muy antiguos y parecen totalmente descontextualizados de la evolución humana. O sea que hay una línea de tiempo paralela a esta, hay una evolución de la humanidad paralela o que en algún momento se interrumpió o que se juntan o qué sé yo, no sé, es todo un misterio, pero que algo hay, que las brujas existen, existen. Bueno, si te gustó este video, estate atento porque seguimos, hay mucho todavía Egipto por desvendar. Abrazos de luz.